Lento. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, Vale. Sí, señora. Bueno, el único que no pude mirar de qué era ese es el 3752. No abrió. Mira, aquí está decreto del frente, lo intento por última vez. 52 del 2003. Ah, ya, es que lo estaba buscando donde no era. Función pública también es este. Pero es lo mismo de la ley 812, ley 715. No encuentro es el que consolida la, es el 17 algo. Es que mi mente, chicos, el que consolida todo lo que es educación, que ya hay uno que hace consolidación de todo. Bueno, empecemos. Hable como está porque ¿qué más hacemos? Listo, ahora sí. Vale. Bueno, tenemos esta franja negra que se hace acá. Ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Una franja ahí toda molesta. Bueno. Buenos días a todos. La, el objetivo de esta sesión es conocer un poco más sobre otro módulo del sistema humano. Esta vez le corresponde al módulo de planta y personal. Este es un módulo que, como lo indica su nombre, administra todo lo que son datos de los funcionarios o colaboradores en cada organización. Bueno, como recomendaciones, como siempre, entonces, evitar tener ruidos en la parte de atrás, apaguemos dispositivos, estar concentrados y escuchar atentos a todas las indicaciones que vamos a dar. Si tienen preguntas, podemos levantar la mano. Yo acá puedo estar pendiente de la solicitud de intervención y entonces comencemos. La agenda, entonces, mirar el objetivo del módulo, una pequeña introducción de qué hace. Vamos a hablar, mencionar toda esta parte normativa en la que se sustenta este módulo, específicamente para sector educativo. Sin embargo, este es un módulo que aplica para sector público, para cualquier tipo de sector. Aquí no hay una restricción, solo que digamos que busca como dar claridad a cómo aplica en el sector educativo el módulo. Y algunas funcionalidades que tiene las vamos a ver y los reportes que se generan. Bueno, entonces el objetivo de esta sesión es socializar las diferentes funcionalidades que tiene el módulo de planta y personal y cómo este uso de esta herramienta interviene en el resto del software. Bien, podemos decirlo, si queremos así, es la columna vertebral de todo el ejercicio que se hace dentro del sistema humano en materia de recursos humanos. Entonces, aquí viene todo el bosquejo, toda la clasificación, todos los datos, todo se basa en esta información. Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando empecemos a hablar de otros módulos, la parte de integración y la parte de datos, es muy importante verlo, em, surte mucha importancia. Entonces, este módulo es esa columna vertebral, es ese que nos dispara información para muchas otras partes en otros módulos. Entonces, es súper importante. En este módulo nos permite gestionar información de la hoja de vida, entonces es lo normal que conocemos. Podemos registrar todo el tema de historia laboral, tanto antes de que llegue a la organización el funcionario, como después de que está dentro de la organización o la empresa, que se va conformando la misma historia laboral a medida que va pasando el tiempo. En este módulo vamos a ver todo el tema de ubicación. Entonces, se registra dónde va a estar ubicado la persona. Y novedades como las traslados, las licencias, mm, las comisiones, ese tipo de cosas lo registramos acá.
Lo que les decía, es importante tener en cuenta que los datos que se registran en esta funcionalidad son muy importantes en el sistema. ¿Por qué? Porque se conecta a otras funcionalidades y nos da como esa conexión, esa parte de integración. Este módulo es vital. Bueno, si hablamos del marco normativo, lo que les decía, nos enfocamos en el sector educativo. Sin embargo, no significa que solo sea para el sector educativo. Este módulo también lo estamos usando en, en sector público como, como el Consejo Superior de la Judicatura. Este módulo también se puede usar en sector privado, ya hay muchas empresas que lo usan. Entonces, no es que se limita a esta parte normativa, solo que vamos a mencionar esta que nos aqueja más, ¿no? En, por la cantidad de clientes del sector público que tenemos en esta parte. Bueno, entonces, si empezamos a hablar por el decreto 1647, pues es un decreto general que ya nos indica cómo se deben hacer los diferentes pagos a todo lo que son servidores del Estado. Entonces aquí entra todos los sectores que podamos imaginarnos del Estado. Entonces, aquí, pues lo que les decía, Consejo Superior de la Rama Judicial, Educación, Tránsito, todos los que podamos imaginarnos que sea sector educativo, pues nos va a aplicar porque para todos les aplica el, la- el- este decreto, ¿vale? Cómo se hacen los pagos. Este ya lo hemos hablado en el módulo anterior. El decreto ley 2277 del 79 es este decreto que crea el escalafón 2277 por allá en el año 79. Y que vimos parte de cómo ese decreto tipifica los grados en el escalafón, que son los que conocemos del grado 1 al 14. Ahí ya uno identifica fácilmente. Entonces nos da la línea para docentes del escalafón 2277. El decreto ley 278, pues ya en el 2002 se da la necesidad de hacer un ajuste o de mejorar el servicio de la carrera y sale el 1278 y se constituye el régimen de escalafón 1278, que aquí ya no tipifican a los docentes en grados del 1 al 14, sino lo que hacen es 3 grados en el escalafón y dentro de cada grado ellos pueden reubicarse con unas letras, la A, B, C, lo que veíamos en el video que hicimos de, mm, del módulo escalafón. Ya está bien, digamos que allá lo desmenuzamos mucho más estos dos decretos. El decreto 1850, bueno, y el 3020, estos dos son de la manita, ¿vale? Ahorita ya están consolidados toda esta normatividad, pero ese decreto 1850 y 3020 lo que ayuda es a determinar, por ejemplo, en el 1850, las jornadas escolares para para los, para los directivos docentes, pues ahí determina cómo se define la jornada escolar. Por ejemplo, es diferente la jornada escolar para los niños de preescolar, que son como 20 horas nada más, a la jornada para la básica primaria, que son 25 horas a la semana, ¿no? Y diferente a la jornada para, por ejemplo, los niños de secundaria. Entonces, esto determina esa jornada y el 30-20 ya indica el cómo se debe organizar el personal, esas plantas de personal en función em, sí, de los grupos, por ejemplo, o de esas jornadas escolares. Entonces, que si yo tengo, no sé, voy a poner un ejemplo, 2 grupos de preescolar, entonces los grupos de preescolar, entonces de 20 niños, dice lo que determina, y bueno, eso lo determina la norma. Entonces ellos arman grupos de preescolar y ya el decreto 3020 dice cómo se debe asignar la planta de personal a los diferentes grupos. Entonces, cómo le asigno a preescolar, cómo le asigno docentes a primaria, cómo le asigno docentes a secundaria. Para eso ya hay unas medidas específicas en estos dos decretos.
El 3752, este decreto, reglamenta, espérame porque es que se me hace, digamos, ciertas aclaraciones en materia de afiliación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de los docentes vinculados a las plantas de personal. Entonces, cómo los debemos afiliar, qué prestaciones asume el docente al estar afiliado al fondo, entonces, qué base de cotización va a tener. Todos estos lo determina el 3752. Bueno, y si ya nos pasamos ya dejamos de ser docentes y seguimos con el sector público como tal en general, pues vamos a encontrar la ley 909. La ley 909 ya determina el cómo sí, cómo puede hacer carrera un funcionario público. Entonces ya no estamos hablando de un docente, sino un funcionario público en general, cómo hace carrera y cómo se determinan esas normas para regular, el sistema público y todo lo que es la gestión pública de los servidores. ¿Qué más tenemos por acá? El 785, mm, reglamenta, bueno, digamos que viene a complementar la ley 909. Entonces, se establecen, en el 2000. Bueno, digamos, antes pasa lo mismo que en los docentes, lo que les explicaba en Escalafón con docentes. En el sector público antes, cada alcaldía, gobernación, corporación regional, todo lo que son entidades públicas, tenían sus plantas de personal y tenían sus cargos específicos. Entonces, por ejemplo, podíamos tener por acá escribientes, por aquí secretarios, por aquí asistentes administrativos, por aquí cada uno determinaba sus cargos. Entonces, en el 2004, más o menos con la ley 909, se empezó a dictaminar como que, o a identificar que existía la necesidad de que todo esto fuera otra vez parejo, que en todas las entidades las funciones que desempeñaba un secretario tuviera el mismo reconocimiento que las funciones que desempeñaba un escribiente o un taquígrafo, por ejemplo, en esa época existía ese cargo. Entonces, que estos cargos tuvieran las mismas condiciones económicas y de reconocimiento. Lo mismo que pasó con docentes, lo que les explicaba que día con docentes. Y entonces se determina hacer como una homologación de esos cargos. Y eso es lo que nos ayuda a hacer el 785. El 785 entra y dice, en el sector público, los cargos van a ser, los clasifican en niveles, ese sí lo podemos estar viendo para ubicarnos. Los clasifican en niveles, se los voy a poner acá para que lo veamos. Muy parecido a lo que vimos de docentes en el video de, del módulo de escalafón docente. Entonces aquí crean una nomenclatura y clasifican los empleos. Entonces aquí, por ejemplo, en el nivel directivo, crean un nivel directivo y ya determinan a nivel nacional, ninguna entidad se puede salir de estos cargos, ¿vale? Entonces en el directivo tenemos a los alcaldes, al contador auxiliar, a los gerentes, a gobernadores, a personeros, todos ellos están dentro de la clasificación en el sector público en el nivel directivo. Tenemos otro nivel que es el nivel asesor, pues aquí tenemos los jefes de oficina de asesora y los asesores. El nivel profesional, ante ya aquí ya encontramos cargos como almacenista, venga, buscamos unos que nos apliquen, ¿no? Porque recuerden que esto es general, por tanto vamos a encontrar toda clase de cargos. Entonces, por ejemplo, acá enfermero, enfermera, en los hospitales del sector oficiales, perdón, pues vamos a encontrar este tipo de estos cargos. Para nosotros, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en nuestras plantas de personal? Vamos a encontrar los profesionales especializados, los profesionales universitarios, bueno, los tesoreros, esos dos o tres más o menos encontramos en este nivel profesional. Y en el nivel técnico, entonces tenemos los auxiliares, los técnicos operativos, que nos aplican mucho para
para los dos sectores que manejamos en la compañía, educación y rama judicial. La verdad son muy, muy parecidos en términos de codificación, ¿no? En el nivel asistencial, igual que vamos a encontrar nuestros auxiliares administrativos, nuestro celador, conductores, nuestros operarios. ¿Qué más tenemos por acá? Listo. Entonces, em, con este, con este decreto, con el 785, lo mismo, se hace una unificación. Y ya todos empiezan a tener también a nivel salarial, lo mismo, como una estandarización, ¿vale? Aquí es declarar que cuando encontremos casos, por ejemplo, esto es lo que llamamos nosotros el esquema 2 administrativo. Este decreto prácticamente son todos nuestros funcionarios que están tipificados dentro del esquema administrativo. Y entonces se van a dar cuenta que el decreto, si bien es nacional, cada entidad lo puede, ¿cómo se dice? Con base en ese decreto, o sea, se tienen que basar en el decreto que salga de salarios para personal administrativo, pero ellos mismos hacen su, su valoración del cargo, como le dijera, ellos mismos determinan el salario que va a tener cada profesional, sin salirse de este esquema que determina el 785 o el decreto que salga nacional de administrativos. Espérate, para hacerme entender, hagamos lo mismo que hicimos, que presentamos ¿qué? Un decreto de salarios de personal administrativo. Este es un ejemplo, no va a ser igual voy a abrir por aquí uno cualquiera que tengo. Un segundo. Oh, por Dios, no quiere arrastrar, perdón. No. Listo, entonces, ¿qué va a salir? Entonces, de la función pública, cada año, en este caso el 2016, cada año sale un decreto donde se fija la asignación básica de los empleados de todo lo que son sector público. Entonces, en este caso, rama ejecutiva, corporaciones, empresas sociales del Estado, todo lo que sea del orden nacional, ¿vale? Y entonces, aquí está lo que les decía. Entonces, ellos sacan una tabla, guía, donde pues va a determinar cuánto es el salario para cada cargo, para cada nivel, perdón, para el nivel directivo, para el nivel asesor profesional y también les dan una clasificación por grados. Pero uno pensaría que fácil, que esto es a nivel nacional y que listo, sale el decreto y con este decreto les pagan sus salarios a todos los administrativos. No, muchas veces las mismas, cada entidad, sin salirse supuestamente de este salario básico, ellos sacan sus propios decretos a nivel territorial. O sea, allá cada alcaldía, gobernación, corporación, regional, bueno, lo que tengamos, saca su propio decreto em, y ellos son los que dicen en sí qué es lo que tiene que ganar, qué cuánto tiene que ganar la persona, ¿no? La idea es que no se salgan de este esquema, eh, pero eso ya lo determina ya cada alcalde y gobernador. ¿Por qué? Porque si te sales, si resulta que yo al directivo, no sé, por aquí me voy a imaginar por acá un gerente, me estoy imaginando que un gerente está ubicado por aquí en el grado 24. Y entonces, no, pero es que yo no le quiero pagar 9.328.000, sino quiero pagarle 10.500.000. Ah, pues ese millón y pico que hace falta, aquí casi millón y medio, em, lo tienen que pagar la entidad con recursos propios, ¿sí? Porque no puede, o sea, aquí ya está establecido hasta qué rango debería hacerlo con recursos del Estado. Pero ellos perfectamente pueden hacer eso, sí, sí, y lo hacen y lo determinan sus propias escalas salariales, ¿vale? ¿Sí fui más clara ahí en ese punto? Sí, señora. Vale, listo. Entonces, íbamos con el 785. Entonces, ya saben que el 780, ya a nivel nacional, todos los funcionarios públicos tienen los mismos cargos, códigos de cargos.
Bueno, esto a nivel de marco normativo, si nos vamos a otro sector igual, vamos a encontrar em, cada uno sus normas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, empecemos a ver qué más tiene este módulo. Este módulo, ¿qué funcionalidades tiene? Entonces tiene una funcionalidad, digamos, la que inicia todo el proceso, que es la funcionalidad y llamamos datos básicos. Y aquí se registra la información básica de la persona, su nombre, su documento de identidad, su teléfono, su dirección, datos muy personales del funcionario. ¿Sí? A ver si podemos irlo mirando en la aplicación para podernos ir ubicando dentro del módulo dónde está. Entonces, ¿dónde está dentro del módulo? Entonces aquí tenemos planta y personal y vamos a encontrar aquí datos básicos. Entonces, lo que les decía, toda información personal. Entonces, lugar de expedición de su documento, lugar de nacimiento, estado, dónde reside, el estado civil, el grupo sanguíneo, su profesión, su correo. Bueno, estos son importantes y son datos, miren que estos son los datos importantes para empezar a establecer contacto con el funcionario, ¿vale? Este es sencillo. Ese es datos básicos. Y ahora resulta que después de datos básicos vamos a encontrar una sección que se llama hoja de vida. Y esta sección de hoja de vida, aquí complementamos los datos básicos. ¿Qué va a tener? ¿Qué vamos a poder registrar en hoja de vida? La información familiar, ¿vale? La información académica de la persona. Recuerden que esto ya lo hemos mencionado en el módulo Escalafón. Dijimos, nos conectamos con acá. Es este mismo académica que ven en Escalafón, también se ve acá en planta y personal, en hoja de vida. La historia laboral, que es todo ese recorrido laboral que ha desempeñado la persona antes de entrar a la empresa o organización, entonces también lo puedo registrar. Este módulo importante para nómina, esta funcionalidad, perdón, importante para nómina que es fondos, aquí vamos a registrar toda la información de afiliación a salud, pensión, cesantías, cajas de compensación, pero en caso en que las entidades sean por ¿cómo se llama? Por dependencias o por seccionales ¿sí? O que hacen que la persona esté en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Pues porque la caja de compensación no va a ser única, sino va a ser por zonas, por regiones. Entonces, por eso ahí entonces tendríamos caja de compensación. ¿Qué otra? Riesgo lo mismo, si les pasa lo mismo, es que tienen diferentes servicios de riesgos, pero si no es única, pues también se puede hacer única, no hay problema. Este módulo es importantísimo, ¿no? Porque de acá, pues, ya saben, nómina, al final cuando saco la nómina, tengo que saber a qué fondo le pago, pues este módulo, esta funcionalidad tiene que estar actualizada siempre. ¿Se nos conecta con otras funcionalidades? Sí, sí, se nos conecta con, por ejemplo, con un módulo en rama judicial, con el módulo de sentencias, lo tengo aquí fresquito, eh, con el módulo nuevo, entonces les cuento que es nuevo, hay un módulo de recobro de incapacidades, se nos conecta completamente con esta funcionalidad. Otra importante para nómina, información bancaria. Bueno, aquí importante en estas dos es que siempre maneja información histórica, o sea, vamos a encontrar aquí en fondos todos los fondos por los cuales el funcionario haya pasado. Si el funcionario se trasladó en su vida laboral 5 veces de fondo, pues vamos a encontrar todo el recorrido, los 5 fondos, solo que siempre vamos a tener es uno activo, un último fondo, el activo, mejor dicho, el actual, pero siempre vamos a tener la historia completa. Lo mismo en información bancaria, yo puedo tener varias cuentas bancarias, pero lo que sí decido de esas cuentas bancarias, una la determino que es con la que se va a pagar a nómina. Ya lo vamos a mirar cómo se marca. Esta funcionalidad de observaciones general, pues
Aquí podemos ingresar de todo. Yo la he usado para marcar, por ejemplo, para registrar, se me viene a la mente, por ejemplo, hay uno que usamos para registrar, ¿qué? Los registros de función, cositas así de datos que necesitamos adicionales en el software. Es libre, es parametrizar, entonces tú puedes determinar el dato que quieres registrar y hacerle un registro. Ya lo miramos. Idiomas, registrar los idiomas que maneje la persona. Este es exclusivo para docente, información docente, lo que hace es, ahí registramos el régimen que le corresponde en términos de cesantías y de pensiones como docente. Entonces, lo que hablamos, si son cesantías retroactivas o si son cesantías de ley 50, lo tengo que registrar acá. ¿Por qué? Porque miren, este módulo, a pesar de que se debería registrar en el momento en que la persona está siendo nombrada, porque desde ese momento es que yo determino el régimen, eh, es como la columna para el módulo de prestaciones económicas en cesantías y en pensiones. Entonces, base, ese es súper base. Ahora miremoslos en la funcional, en vivo y en directo en el programa. Entonces, aquí lo que estamos hablando, esta sección de hojas de vida, entonces se compone de familiar, académica. Vamos a mirar, familiar, hacerle un ojito, simplemente aquí registramos el nombre de mi familiar, su parentesco, su lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, grupo de consanguinidad. ¿Para qué nos sirven estos datos? Todo el tema es de bienestar social. Necesita este tipo de información para convocar actividades, para hacer jornadas de salud, todas esas cosas informativas, ¿no? La información académica, entonces aquí que registro, eh, el título obtenido, la modalidad, el nivel de educación, la institución, en qué título obtuve, perdón. Aquí hay unos campos no obligatorios como las fechas, los folios, el acta de grado, si existen, ¿no? Yo ya les había hablado esta de verificación de título, que es para cuando las entidades necesitan constatar que ese título sí fue emitido por la entidad que viene referenciada en el diploma. Hacen un ejercicio de verificación, una llamada, un correo, no sé, hay diferentes mecanismos que usan ellos. De historia laboral, que vamos a ver, entonces, lo mismo, en qué empresa laboró, si la empresa era pública o privada, qué cargo desempeñaba, en qué país, qué dedicación laboral tenía, por qué se retiró, todo eso lo podemos registrar. Información bancaria, que debería llegar esta. Entonces, esto es lo que les cuento que, entonces registro a qué banco, bueno, viene la certificación, perdón, número de cuenta, si la cuenta es de ahorros o corriente, y aquí sí determino, porque lo que les contaba, puedo tener varias cuentas bancarias, pero acá yo determino cuál cuenta es la que va a tomar nómina en ese momento. Puede que este mes yo quería que fuera el Banco Bogotá, pero el siguiente mes ya quise cambiarlo al Banco de Occidente, ¿no? Pues simplemente hacen la novedad y lo que hacen es cambiar acá y registrar cuál de las dos cuentas bancarias realmente es la que va a tomar nómina para sus pagos. Fondos. Entonces, la fecha de afiliación al fondo, si fue novedad, ingreso o traslado, mira, lo miramos, ingreso o traslado, la fecha efectiva en que empezó a cotizar, y aquí ya les digo los tipos de fondos que podemos ingresar. ¿Cuáles son? Salud, fondos de salud. Aquí es importante y es porque dependiendo del tipo de fondo que yo seleccione acá, pues él me va a habilitar aquí los fondos cuando le doy el botón de búsqueda. Solo, por ejemplo, en este caso seleccioné salud, pues aquí solo me van a salir fondos de salud, ¿vale? Lo mismo aquí, ¿qué más tenemos? Riesgos profesionales, pensión para los docentes, el fondo del magisterio, los fondos de pensión, de cesantías, perdón, los de cajas de compensación familiar, los fondos a los que hacen aportes voluntarios los funcionarios o servidores o colaboradores, y los de AFC, entonces, ¿a dónde hacen sus aportes a AFC? Pues aquí también lo registramos. ¿Listo? Todo lo que les contaba, todo maneja históricos. Observaciones, también lo vimos. Entonces, lo que yo les decía, yo puedo este tipo de observación, mira,
Puedo meter, por aquí, bueno, por aquí debe tener un caso de ausentismos, puedo meter paz y salvos, puedo meter multas, bueno, pero por ahí hay varias revocatorias de resoluciones, bueno, no sé cómo lo usarían. Los registros civiles, este sí los he usado, y así, aclaratorias, cositas así. Datos adicionales que necesito en la base, pero esto es parametrizable, como siempre, ¿no? Entonces ya teniendo la observación, entonces, por ejemplo, el pasisarvo, y entonces ya le di una fecha, quién fue el responsable, si hay acto administrativo, resolución o no, y una observación general lo podemos ir colocando. Idiomas, entonces lo mismo. ¿Qué idioma maneja? Chun, y la destreza que tiene en el idioma. Bueno, esos son, y ya los vimos en términos de dónde están ubicados allá en el módulo. Bien. Ahora vienen otras dos funcionalidades. Hasta aquí, digamos que lo que hemos hecho es darle a la herramienta datos de la persona que va a ingresar, ¿no? Sí, que está ingresando o que ingresa. Sus datos básicos, información académica, laboral, todos son datos. Y aquí ya empieza en estas funcionalidades que se llama vinculación, detalle de vinculación y confirmar vinculación. Aquí sí ya empieza ese vínculo laboral, aquí ya empieza lo que algunos llamamos el contrato, la vinculación, las condiciones con las que contraté a la persona. Aquí sí ya empieza ese tema. Entonces, esto se llama vinculación y detalle de vinculación. Entonces, aquí, ¿qué nos va a permitir? Em, registrar, yo lo pinto de una forma, se los voy a pintar aquí. Discúlpenme, yo sé que soy muy gráfica con las cosas, pero se los quiero pintar. Y a veces cuando hacemos estos tipos de gráficas es fácil. Entonces, resulta que, lo hice por la parte más complicada, pero no hay problema. Entonces, resulta que aquí yo voy a tener una vinculación, ¿cierto? Y esta vinculación, llamémosla así, por ejemplo, yo le doy inicio con el número de cédula de la persona, ¿no? Entonces vamos a poner un número de cédula. Este es mi número de cédula. Esta es la primera vinculación que yo tuve, ¿vale? Espera un segundo a ver si la puedo hacer por esta para que sea más fácil. Así por esta. Entonces yo aquí tengo una vinculación, mi cédula. Esa es mi vinculación. Entonces ya entré, ¿listo? Y aquí, ¿qué voy a tener en la vinculación? Aquí simplemente mi vinculación va a decir cuándo ingresó, cuándo ingresé, perdón, mi ingreso, mi fecha de ingreso y cuándo me retiro, no más. Eso es lo que pasa con la vinculación. La vinculación solo tiene un ingreso y un retiro, no más. ¿Listo? Pero resulta que dentro de esta vinculación, dentro de este contrato que tuve con la entidad, yo tengo ahora sí algo que se llame mi historia. Y ahí es donde se constituyen lo que llamamos los detalles de la vinculación. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? Un detalle, entonces aquí ya empieza lo que llamamos las novedades de lo que pasa durante el periodo en que estuvo aquí entre este ingreso y este retiro. ¿Qué pudo haber pasado? Pues primero, lo primero que va a tener es un ingreso, ¿sí o no? Ingreso a laborar a la entidad. Después de que yo ingreso a laboral, ¿qué me puede pasar? Otro detalle. Entonces, recuerde que este nivel de aquí abajo son los detalles, este nivel de aquí arriba son la vinculación y aquí los detalles de vinculación. Entonces, el ingreso, ¿qué otra novedad qué me puede pasar dentro de ese periodo de tiempo? Que me traslade. Puedo tener un traslado.
¿Qué más puede pasar mi vida laboral, en ese contrato? Que resulta que pedí una Cambio licencia de no sueldo. remunerada. Licencia no remunerada, perdón, LNR. Puedo tener un cambio de sueldo. Bueno, y este es común, ¿no? Cada año, cada año, em, cuando sale el decreto de salarios, mínimo, mínimo voy a tener un cambio de sueldo registrado en mi detalle de vinculación. ¿Qué más tengo acá? Ingresos, traslados, licencias no remuneradas, comisiones, cambio de sueldo. Aquí hay uno importante también, los encargos. En las entidades públicas manejan esta figura de encargo y es que yo tengo mi cargo titular para el cual concursé, pero resulta que queda a cargo otro vacante, queda vacante otro cargo, dije al revés, perdón, queda vacante otro cargo y me pueden encargar, o sea, nunca pierdo mi cargo titular, pero me suben, por lo general es hacia arriba, ¿no? Me suben a desempeñar otras funciones y eso lo llaman encargo, ¿vale? ¿Qué más? Asignaciones de funciones también pueden darse en acá en el ejercicio. O estar en periodo de Entonces, prueba y pasó a propiedad. el cambio de esquema, el cambio de nivel de contratación, bueno, ahí hay hartísimas y son parametrizables, no significa que es que son solo estas, ¿vale? Aquí las entidades pueden tener diferentes, bueno, pues podemos ajustar esas novedades, por eso es parametrizable para el sector privado también. Entonces, por ejemplo, allá en el sector privado no hacen, no hacen asignaciones de funciones, digamos. Entonces, pues no, simplemente no se les parametriza, no lo van a tener. Bueno, entonces aquí me gusta graficarlo, ¿por qué? Porque es que aquí al verlo, si nos hacemos un mapa mental de cómo queda ya en el sistema. Resulta que me retiré, me fui en esta vinculación, me retiré de la entidad. Y pasaron 2, 3 años y volví, quise regresar, ¿vale? En ese caso, ¿qué va a pasar? Resulta que ya el sistema le crea otra vinculación. Y esa vinculación, vámonos este colorcito, esa vinculación, pues ya tengo esta de aquí arriba. Recuerden que yo ya estuve aquí, ya laboré, ya me pasó todo esto. Vuelvo a regresar, entonces ya no va a ser en esta misma vinculación, ya me registra una segunda vinculación. ¿Y qué va a hacer en esa segunda vinculación? Le va a colocar aparte en ese código un consecutivo, la vinculación 1, 2, 3, 4, bueno, y así, hasta las que hayan. Cuantos contratos haya tenido, pues simplemente él empieza a dar. Y lo mismo, empieza el mismo tema. Cuando ingresé, entonces digamos que en esta no tengo retiro, por ahora, está vacío el retiro, digámoslo así. Y lo mismo, lo primero que hay que tener es la fecha de ingreso o el ingreso pero de esta vinculación, ¿sí? Que son dos diferentes. En esta también me trasladan, en esta también tuve licencia, aquí no tuve encargo, aquí no tuve asignación de funciones. Bueno, y empieza a armarse por cada contrato su historia. Pero entonces lo que quería era dos cosas que viéramos en esta gráfica, al pintarlo. Que en el módulo, estos cuadritos de arriba son los que llamamos las vinculaciones. Y que las vinculaciones, a medida que van existiendo más contratos, pues empiezan a darme un consecutivo. Este número es importante porque con este número es que nos empezamos a ubicar en cuál contrato, en cuál vinculación estoy analizando, con cuál se está liquidando, bueno, lo que nos pase allá por dentro, porque nos suele pasar, ¿no? Yo tengo que saber a qué contrato estoy analizando. Y este dato es súper, súper clave y así nos empezamos a ubicar dentro de la herramienta. Entonces, mi vinculación 0, digámoslo así, mi vinculación 1, ¿vale? Y cada una de estas vinculaciones va a tener sus respectivos detalles, ¿sí? ¿Lo hice claro? O sea, gráficamente lo ven un poco más claro. Sí, señora. Perfecto. Sí, sí, es claro. Entonces, si lo llevo acá a la funcionalidad, porque cuando ya entra uno aquí al módulo, pues, ¿qué vamos a ver? Mírenlo acá, información de vinculación, lo extiendo
y voy a encontrar vinculación, que era lo que les decía, donde solamente voy a encontrar, si miramos la pantalla, mi ingreso, que es toda esta sección. Soy súper gráfica, lo siento por ser tan gráfica, pero es que a veces esto ayuda a ubicarlos. Miren, esta sección está mi fecha de ingreso a la empresa, la nómina, bueno, mi estado, calendario, nombramiento, número de posición y acta de posesión. Es que esto lo manejan mucho en el sector público, ¿no? No significa que para el sector privado no sirva, simplemente los campos se marcan como no obligatorios en el software y ya, si no manejan estos tipos de documentos. Entonces aquí está, este es esta línea, el documento con el que lo nombraron, esta línea con el que se posesionó y aquí están las fechas de ingreso, ¿vale? Entonces, esa es la parte del ingreso. Y si me quiero ir a la parte del retiro, pues me bajo un poquito más, ahí mismo, para podérselos mostrar. Y es esta sección que les voy a marcar con otro colorcito, pongamos un verde. Y aquí ya está mi retiro. Mírenlo, aquí está. Entonces está, ahora sí, ¿por qué me retiro? La fecha de retiro, esta es la fecha real en que ya salgo. Mi fecha de retiro liquidación es cuando en nómina me van a hacer el retiro. Entonces aquí vamos a profundizar este tema porque es que puede pasar que yo me retire el 31 de agosto del 2022, ¿sí? Pero ese retiro no alcanzó a llegar porque el 31 de agosto del 2022 ya la nómina estaba hecha, lista para todo el cuento. Entonces, lo que hacen es incluir el retiro en la nómina de septiembre. Entonces, aquí va a ser 1 de septiembre del 2022. Eso se puede hacer en el sistema, o sea, registrar la fecha real. ¿Y eso qué tiene? Pues como consecuencia que si la persona debe, le pagamos de más, pues la misma nómina tiene que reintegrar. Todo lo debería ser la misma nómina, matemáticamente, pues jugando con todas estos campos. Y aquí abajo, pues tengo el documento con el que se registra en el sector público los retiros, que son actos administrativos, pero si no los maneja, pueden no ser obligatorios. Bueno, de pronto no les he mencionado, para dejarlo claro, los campos que tienen su etiqueta en color rojo son obligatorios. Significa que el formulario donde se encuentra, esto es para todo el sistema humano. El formulario donde me encuentre, si la etiqueta roja y no registré el dato, no me va a dejar pasar, me va a decir que se requiere un campo obligatorio. Y los que están etiquetas en color negro son opcionales, y no necesariamente los tengo que registrar. Cuando yo voy a registrar el retiro, si le coloco una causa de retiro, mira a ver si nos deja. Él cambia las etiquetas, vieron el cambio, y ya me dice, no, pues si usted le va a poner causa de retiro, pues hágame el favor, todos estos campos son obligatorios. Eso es, digamos que ahí estuvo genial el ejemplo para mirar el tema de las etiquetas. Bueno, esto es vinculación. Entonces, si ven lo que yo les decía ya por fuera, ingreso y retiro. Eso es todo lo que necesito en la vinculación. En cambio, en el detalle, las cosas cambian. Porque en el detalle, pues si viene todo el ejercicio, bueno, buscamos acá, aquí sí nos toca buscar una cédula específica, a ver si tenemos detalles. Bueno, aquí, me encanta que pasan estas cosas. Entonces, también para todo el sistema vamos a tener la siguiente, ¿cómo se llama? Como el siguiente flujo, ¿vale? Yo me ubico en la funcionalidad o módulo, siempre me va a dar estas opciones. Cuando me ubique en eso, en cualquier módulo, cualquiera, me va a dar estas opciones de aquí arriba, ¿vale? Entonces yo puedo o filtrar, en este caso me habilita el filtro, o crear uno nuevo. Aquí, por ejemplo, no me deja crear un registro nuevo directo, él está deshabilitado. Hay otras funcionalidades donde sí, de una vez está habilitado. O puedo editar un registro, que este se me habilita en el momento en que me va a dejar guardar, eliminar o exportar. Este exportar es para sacarlo en formatos como del Office o formatos de texto.
Entonces, como yo leí la funcionalidad, busco cualquier cédula, perdón, vamos a buscar entonces por este buscador, bien acá, y entonces en el detalle de vinculación que hizo, me trae los detalles, en este caso solo tiene uno, me trae las vinculaciones, disculpen, me trae los datos de las vinculaciones, o sea, esos contratos que están acá, me los lista acá, pueden haber varios, puede ser uno, 10, 5, los que sean. Esta letrica que aparece al comienzo, la A, significa que estoy trabajando con la vinculación activa. Ya que no salió esta A, vamos a guardarla por acá un segundo. Por aquí, ¿cómo saco un...? Mis notas. Claro que guardarlo me lo hace. Bueno, pero quiero buscar otra que no sea activa o que tenga otras vinculaciones. Vamos a ver. Mira aquí. Entonces, ¿qué pasó acá? Cambié la letra. ¿Qué significa? Que esta vinculación que estoy seleccionando acá del 94 está inactiva, ¿vale? Cuando encuentro este tipo de vinculación inactiva en el filtro, yo me vengo acá, bueno, cada vez que tengo el filtro, pues lleno la información acá del filtro y le voy a dar el botón buscar para que me traiga la información que estoy filtrando. En este caso, no tiene detalles de vinculación. Vamos a mirar la activa, a ver si tiene detalles. Sí, este sí tiene detalles. Entonces, vamos a mirarlos. Bueno, entonces, cuando hago el filtro y le doy buscar, pues aquí abajo me va a aparecer la relación de la información, los registros. Tener presente que aquí, por ejemplo, en este caso, tiene 2 páginas de información. Pero si no quiero manejarlo o trabajarlo por las páginas, puedo aquí decir qué cantidad de registros quiero yo ver acá en esta grilla. Esto lo llamamos grillas. Entonces yo elijo 200. Entonces, ¿qué hizo él? Pues me lo trajo todo, perdón, acá en una sola línea. Ahora sí miremos, entonces, lo quería ver, que miráramos. Acá. Miren este campo que se llama novedad. Entonces aquí es donde le digo que está toda la historia que está pasando, que le está ocurriendo a él en este contrato específicamente. Entonces, ¿qué puedo tener? Lo primero, siempre debería tener mi ingreso. Aquí lo cambiaron le hicieron un cambio de tipo de nombramiento. ¿Qué significa? Que pasó de periodo de prueba y lo cambiaron y dijeron, no, ya no va a estar en periodo de prueba, lo cambiaron a propiedad. Bien, muy bien. Aquí tiene un cambio de sueldo, mira. Entonces, ¿cuándo fue el cambio de sueldo? Ah, bueno, entonces empezamos a leer porque es que este sí es importante porque este sí me hace la cronología de mi historia laboral. ¿Cómo? Mi fecha de ingreso, el 18 de julio del 2006. ¿Hasta cuándo? Hasta el 8 de febrero del 2007. Entonces, pues aquí que él hace un día antes, mira, el 7 de febrero, me cerró la nueva de ingreso y el 8 de febrero le cambiaron el tipo de nombramiento, pasó a ser a propiedad. Siguió el tiempo, pasó el tiempo. Por acá, el 1 de enero del 2008, le subieron el sueldo, cambió de sueldo. Entonces aquí automáticamente me le pone la fecha final el 31 de diciembre, porque el 1 de enero del 2008 cambio de sueldo. No tuvo nada en el 2008, mira, no pasó nada, siguió. En el 2009 otro cambio de sueldo, en el 2010 otro cambio de sueldo. Mira que esta persona no tenga por acá. En el 2012, bien, le concedieron una comisión de servicios. ¿Cuándo? El 13 de agosto del 2012. Entonces, automáticamente el sistema al registro anterior, pues le coloca la fecha final de un día antes. Por eso les hablamos de cronología. Esto es importantísimo porque estas fechas son, pues, el derrotero, la guía para que la nómina liquide. ¿Sí? O sea, ¿qué va a hacer la nómina? Pues del 1 al 12 de agosto le va a liquidar su sueldo y el 13 de agosto, claro que estas comisiones también tienen sueldo, le registra ya en nómina el cambio. Y esto era lo que hablábamos de que él liquida por fracciones. Estas fechas son las que hacen que la nómina fraccione sus liquidaciones. Pero, pues desde que estén bien registradas, pues no vamos a tener ningún problema.
Miren, por acá tuvo un ascenso o reubicación. ¿Listo? No importa la fecha, desde que exista la cronología, todo está bien en el detalle de vinculación. ¿Qué más tenemos en el detalle de vinculación? Entonces tenemos el código del empleado. ¿Cuál es el código del empleado? La cédula. Miren, el código siempre va a ser la cédula. No importa la vinculación, lo que yo les decía acá, bueno, no les decía, en el gráfico que hicimos anteriormente, yo les grafiqué fue el número de vinculación. Que el número de vinculación, este sí es el que tiene el número adicional aquí, cuando ya cambia de vinculación, el adicional sí ya es otro contrato, ¿no? Entonces tengan presente. En cambio, el código del empleado es la cédula, siempre va a ser la cédula. En cambio, el número de vinculación, pues sí va a ser la cédula más el número del contrato, el consecutivo que les contaba. Bueno, los nombres, este detalle me determina como el orden en que fueron registradas los detalles de vinculación. Entonces, no significa que tengan que estar en orden. Mírenle, aquí está bien el claro. Entonces, a ellos en esta entidad habían registrado, habían hecho este registro, el de ingreso, y parece que tiempo después completaron la información y registraron este registro y quedó con el código 15. ¿Vale? No es que sea consecutivo, es solamente como un mecanismo ahí para marcar los registros, sobre todo para controlar. Fecha inicial y fecha final, ya les expliqué la importancia de la cronología en estas fechas. El esquema, entonces, para nómina, el esquema determina la forma en que se paga el personal. Entonces, ¿qué conceptos va a pagar nómina? Entonces, acá también vamos a decir con qué esquema van a pagarle a esta persona. Por ejemplo, él tuvo esquema preescolar, pasó a esquema secundario por acá y lo volvieron a pasar a preescolar, preescolar, y aquí otra vez a secundaria. Bueno. Mm, eh, pero eso, o sea, ya, ¿esto qué afecta? Pues nómina, porque ellos en la nómina va a saber qué conceptos le paga por preescolar y qué conceptos le paga por secundaria. No hay problema, eso es interno en la parametrización. La contratación, entonces en este caso, este está un caso muy organizado, está periodo de prueba, entró como periodo de prueba y después cambia a propiedad, de ahí para allá me imagino que seguirá siendo en propiedad. Aquí podemos encontrar los provisionales. ¿Conocemos la diferencia entre periodo de prueba, propiedad, provisionales, chicos? ¿No? No, señora, yo no. ¿No? Vale, entonces es genial porque lo explicamos. Hagamos una nueva. Entonces, vamos a tener, hagámoslo como en orden, más o menos en el orden que les puede estar pasando la situación, ¿vale? Entonces vamos a tener periodo de prueba. Como en el sector, em, ¿qué? Como en cualquier organización, en cualquier empresa, oye, ¿por qué no me deja? Bueno, no sé. Entonces aquí en algunas entidades, por ejemplo, son 4 meses de periodo de prueba. 3 meses, 2 meses, bueno. En el sector docente son 4 meses. Y eso también depende ¿de qué? No, son 4 meses, ¿cierto? Sí, ahí sí, si alguien me ayuda, no me acuerdo. Periodo de prueba, pues son los primeros meses, los que me determinan esa parte inicial del contrato. ¿Cuándo puedo pasar a ser propiedad? Cuando concursé. Cuando haces esos concursos que saca la Comisión Nacional de Servicios del Servicio Civil, el concurso para cubrir esos cargos, vamos, nos presentamos, hacemos esas evaluaciones. Entonces, ahí ya hablamos de una propiedad. Pasé mi concurso. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema. Yo puedo pasar mi concurso, perdón, discúlpame, en el sector público, yo puedo hacer, ya resulta que a mí ya determinaron que si yo me gané ese cargo en la alcaldía de Medellín, lo gané, ¿vale? Pero tú entras igual en periodo de prueba, ¿vale? O sea, el concurso no te determina el tema, que vayas a entrar directo.
entras al periodo de prueba y después del periodo de prueba te pasan a por prueba, pero los dos están dictaminados por un concurso. Lo estaba diciendo, ¿cómo escribí? Lo estaba diciendo al revés. Ahora, fuera de esto, que es la carrera, ¿listo? Esto es cuando yo ya quiero quedar, lo que llaman la gente en carrera, cuando yo quiero quedar ahí ya, hacer mi carrera en el sector público, voy a pasar por estos dos tipos de contratación. Fuera de eso, pues resulta que hay cargos que no salen a concurso o que hay entidades que se han dado cuenta que no siempre sacan a concurso. Ahí yo no sé decirles por qué ni cómo determinan el cuándo se va a hacer el concurso, eso es muy político, creo que a veces. Entonces, hay cargos que quedan ahí. Imagínate que falle tenemos en los docentes ejemplos, un rector, ya él está en propiedad, pero resulta que el rector fallece, ¿sí? El cargo quedó libre. Entonces, no hay concurso, no hay cómo cubrirlo. Entonces, aquí entra otro tipo de contratación que se llaman provisionales. Bueno, y resulta que como el cargo, puse el ejemplo más extremo, que fue que la persona falleció, eso significa que él nunca va a volver al cargo, ese cargo ya quedó libre. Como ese es un cargo que no se puede cubrir nada, que se tiene que cubrir necesariamente con un concurso, los llamamos profesionales definitivos. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el provisional definitivo. Ya no hay, o sea, la característica del provisional definitivo es que se debe cubrir solamente con una lista, sí, con la lista de elegibles, solo con lista de elegibles. Si no saben algún término, preguntemos, que genial que quede acá en la explicación. La lista de elegibles, ¿de dónde sale? Pues del concurso. Cuando hacemos un concurso, cuando el gobierno hace un concurso, son miles las personas que se presentan, por tanto, pues muchas personas tienen opciones. Ahí lo que pasa es que, de acuerdo a las calificaciones, pues a ti te dejan en una lista. Tú, por tu calificación, quedaste en el puesto 1, el siguiente quedó en el puesto 2, el siguiente en el puesto 3, en el caso de docentes, así. Entonces, eso es lo que llaman lista de elegibles. Si no hay lista de elegibles, o sea, una persona con el que yo pueda cubrir este cargo que quedó libre, entonces sacamos lo que no hay lista. Entonces, sale a concurso lo que llama los provisionales definitivos. Entonces, es una persona ahora sí externa, no está en carrera, no está en una lista porque no hay una lista en ese momento vigente. Entonces, de alguien de afuera dice, venga, cúbrame a este rector que falleció. ¿Listo? Y otro tipo de forma de cubrir los cargos son los provisionales, otros provisionales, pero temporales. Provisional temporal. ¿Cuál es el provisional temporal? Entonces, ya son cubrir cargos, pero que temporalmente quedaron vacantes, como, por ejemplo, una incapacidad. Entonces, aquí ya el docente no falleció, sino resulta que el docente se incapacitó por 2 meses, por ejemplo. Fue grave el tema, 2 meses la persona está incapacitada. Entonces, ¿hay que necesito? Cubrir una persona, cubrirlo, pero con un provisional temporal. La característica del provisional temporal es que debe tener una fecha de inicio y una fecha de retiro. O sea, desde el mismo momento en que a que nombran al provisional temporal, yo ya sé cuándo termina. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuándo termina la incapacidad del titular del cargo. ¿Me hice entender ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Necesitan más claro ese tema? Sí, señora. Sí, señora. Estos son más o menos los, digamos, los que más se usan. Hay más. Hay, por ejemplo, ay, ¿cómo se llaman? Los de cargos de libre nombramiento y remoción, también podemos tener ahí. Pero estos son los que por lo general con los que la planta sobre todo en el sector público, con los que las plantas de personales se suplen, ¿no? Esto. Bueno, bien, todo bien. Ese es el famoso nivel de contratación. Las novedades, ya les comenté, estas novedades son parametrizables. Yo ahí puedo
si la entidad necesita una novedad nueva que no está contemplada en el listado, solamente es parametrizarla y ya, la pueden empezar a usar. Esta vinculación tipo aplica mucho más para sector docente, ¿vale? La verdad, el sector de la rama no lo usaron, no vieron la necesidad de tipificar a la gente por vinculación tipo. Pero para docentes, ya me meto en temas engorrosos, digan. Para docentes, bueno, vamos a ver. Voy a intentar explicarlo o graficarlo de una forma sencilla, ¿vale? Para docentes, bueno, resulta que les vamos a encontrar algo que llaman ellos los nacionales. ¿Listo? Esos nacionales, espérenme un segundo para poderlo explicar bien. Abro algo que tengo por acá que me guía, ¿no? Ahora el tema es que no me acuerdo dónde lo tengo. He abierto otra vez. Bueno, me toca así. Entonces, tenemos los nacionales. Los nacionales eran esos docentes que antes, como por allá del 79 más o menos, creo, del 71, que fue cuando se creó el fondo. En esa época, digamos que las entidades territoriales no tenían como la potestad de nombrar al docente, sino que el docente era quien daba el recurso, daba el dinero. O sea, el dinero no llegaba a las secretarías, sino el dinero lo suministraba el Ministerio de Educación Nacional para pagar al docente. Entonces, esos docentes los llaman docentes nacionales, ¿vale? Entonces ahí dice, pues que eran pagos con recursos del ministerio, para hacerlo más sencillo, ¿no? No es tan sencillo, pero intento como graficárselos así más. Hay otros que llaman territoriales. Entonces, ahí están los territoriales, entonces vamos a tener ahí los que ya eran pagados pues por las propias entidades territoriales, ya entonces aquí encontraban los que eran pagados por el ministerio, los que eran pagados por las alcaldías, digamos así, en esa época, eso fue hace mucho tiempo, la verdad son de esos docentes del 2277 las que tienen este tipo de niveles de contratación, ¿vale? Nacional, territoriales, entonces ya vamos a encontrar algo que también llaman departamentales. ¿Listo? Entonces, aquí ya cambia, es que estos departamentales son ya cuando se crea el fondo del magisterio, de ya que cada entidad hacía sus departamentales y municipales, que hacían sus propios nombramientos, digámoslo así. Pero entonces aquí ya cambió el régimen, ya no era, estos dos, casi los dos primeros, que eran casi antes de creado el fondo del magisterio, más o menos así puede ser tipificado, y después de creado el magisterio, municipales, ¿cómo le escribí? Después empezó a existir esto de departamentales, municipales, hay algo que llaman nacionalizados. Estos son más que todos los que vamos a encontrar ahí. Pero pues no es tan sencillo, ¿vale? Esto no hay una regla así que diga es que tales nombrados de tal fecha, no es tan sencillo tipificarlos, eso lo hace la entidad territorial en el momento en que entran estos docentes, ellos van determinando. ¿Esto qué afecta? Afecta la forma en que después de que se retiran les pagan sus prestaciones económicas. Entonces, el que
si es nacional, territorial, departamental, entonces determina el tipo de pensión que va a tener el funcionario, ¿vale? Entonces sí es importantísimo y la verdad, pues es muy de estudio de cada entidad territorial para poder definir qué tipo de vinculación docente, recuerda que esto solo aplica casi para docentes, para después en un futuro, cuando ya se ha retirado, liquidarle sus prestaciones económicas. Ahorita, ¿por qué está teniendo tanto eco esto? Porque recuerda que ya tenemos un módulo de prestaciones económicas que se está implementando y por tanto, pues antes digamos que era informativo, ahora se constituye en base para hacer la liquidación de la prestación económica, entonces ya se está volviendo muy relevante. El cargo empresa, pues aquí voy a encontrar pues los cargos definidos por la entidad, ¿vale? El grado, ya hemos visto varios temas del grado, del escalafón. Recuerden que la fecha inicial, esta fecha, el cargo y el grado, estos tres datos me determinan el básico. Cada vez que yo registre la fecha, el cargo y el básico, el sistema solito me va a traer el básico cuando hago estos registros. Eso es importante. No es que sea, también lo podemos registrar, pero la verdad usan más es el tema de que él automáticamente me lo traiga de la tabla de salarios. La fecha en que se creó este registro, esta fecha inicial y final de liquidación, lo que yo les comentaba, recuerda que pueden existir situaciones donde las entidades, las novedades no llegan a tiempo a nómina, o sea, que se da muy tarde la novedad. Entonces, entonces por eso existe la diferencia entre fecha inicial de liquidación y fecha inicial, ¿sí ven? Entonces, yo puedo haber iniciado el 18 de julio del 2016, pero entró a nómina en agosto, puede pasar. Entonces, aquí vamos a ver la nómina de agosto. Ya puede pasar, no hay problema. El sistema maneja eso y lo único que hace eso es ayudarle a nómina a reintegrar recursos, si fue que se pagó de más o no. Él solito hace todo ese proceso. Campo estado. Este estado, ojo, entonces, ojo, se los voy a pintar porque me gustó verlo aquí pintadito. Entonces, ¿cuáles son los estados que vamos a ver en el sistema? Estos sí no los tenemos que ir aprendiendo. Entonces, estado 1 significa que es un registro histórico. ¿Listo? Estado 2 significa que es mi registro actual, con el que con el que le están liquidando en nómina, este es con el que está procesando, el que está procesando, ay Dios mío, el que está procesando la nómina, ahí sí, el actual, ahí, o sea, en el momento en que esté liquidando el registro que tenga estado 2, con ese se está procesando la nómina. 3, el 3 lo llamamos proyectado. Entonces, ¿para qué es un proyectado? Es para, por ejemplo, una licencia no remunerada. Entonces yo digo, sale licencia de enero de enero, perdón, estamos en septiembre. Sale la licencia ahorita en septiembre y regresa en enero del año entrante. Entonces, el regreso ya es en enero, ya sabemos que va a regresar en enero, pues ese es mi registro proyectado. ¿Sí? No ha pasado, pero va a pasar. Y el tipo 4, el registro tipo 4, son los no confirmados. ¿Listo? ¿Qué es el no confirmado? Son registros que ya están en la base de datos, pero que no sabemos si realmente van a surtir, si realmente van a adquirir jurídicamente vida. Por ejemplo, le están haciendo un traslado, pero no sabemos si realmente al final el jefe, el que firma, va a firmar, no sabemos todavía, pero pues ahí están haciendo el proceso, ¿sí? ¿Cuándo adquiere vía jurídica? Cuando lo firman, ¿no? Cuando ya el jefe firma, entonces ahí ya se me convierte en un acto administrativo que va a pasar. ¿Listo? Entonces, esos son los no confirmados.
¿vale? Entonces, prácticamente planta y personal trabaja no confirmados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos todo lo están, deberían estar generando sus actos administrativos y sus novedades no confirmadas. Es un punto importante aquí para el no confirmado, y es que este no confirmado es el que es el estado para generar el respectivo documento, o en el sector público, el acto administrativo. Todos mis registros que estén en estado no confirmado son los que deberían tener un acto administrativo que va a pasar a ser firmado, y que cuando es firmado, pues ya debería pasar a actual o a proyectado, depende de cómo esté la nómina, las fechas, ¿no? Esa es. ¿Claro ahí? ¿Cómo lo vieron? Sí, señora. Listo, esos estados son importantes. Entonces miremos acá, por ejemplo, esta persona, mira, todos son históricos, uno, y mi único estado activo es el último. En nómina solamente ejerce como para liquidación lo que esté en estado actual, ¿verdad? Si hay algún Sí, registro que esté en estado 4, por ejemplo, en nómina no haría nada. exactamente, no. Todos los que están acá en azul, no, para nómina No ejercen cambios. son transparentes. Allá nómina con el verde, con el actual, no más. No hace operaciones, no hace nada. Listo. ¿Qué más tenemos acá? La ubicación, el centro de costo. Me dice en qué parte está ubicado. En este caso, pues ellos tienen una estructura donde lo tienen el nivel descentralizado, tienen algo que se llama administración de colegios, una provincia, un municipio, Circasia. Voy a abrirlo un poquito más para que alcancen a leer. Circasia, una localidad. Aquí ya viene mi institución educativa y ahí está la institución. Hay otros donde después de la institución están en una sede, y dentro de la sede están en un área. Pero esto lo determina la estructura organizacional que tenga la empresa o entidad, pública o privada, no importa, aplica para los dos, ¿vale? Ya es prácticamente la estructura. Y aquí, la sucursal. También, si hay entidades que manejan, si es única, bueno, pues colocamos una única sucursal. Si hay varias sucursales, se pueden colocar varias sucursales. ¿Listo? Muy parametrizable el sistema. Vamos a mirar uno de los formularios que se llenan acá. Bien. Bueno, pero chévere que aprendamos. Miren acá, si se dieron cuenta, él va a generar, hay diferentes tipos de mensajes. Mira, en este caso, este mensaje amarillito lo puedo habilitar o deshabilitar dándole clic al icono. Los amarillitos son de advertencia ¿listo? Entonces aquí me está advirtiendo que este registro no se puede modificar. Oiga, usted lo quieres mirar, no lo vas a poder modificar porque es histórico. Pero lo histórico no lo puedes modificar. Bueno, entonces mírenlo por dentro que tiene, pues los datos. Este fecha de ingreso de empresa, ¿dónde viene? De la vinculación. ¿Se acuerdan? La primera que vimos, el contrato. La fecha inicial, ahora sí, aquí es la fecha inicial de mi novedad, porque ya esto es un detalle. Mi fecha de liquidación, esa novedad, en qué nómina va a entrar a ser liquidada. Las fechas finales vienen por defecto, por lo general vienen por defecto, no se pueden editar. Mi esquema de pago, lo que les decía, la forma en que voy a liquidar, qué conceptos se van a liquidar para cada persona. Mi contrato, ya lo miramos, mi tipo de vinculación. Aquí si puedo trabajar mensual. Venga, miramos. Esto solo tiene mensual, quincenal. Pueden haber frecuencias de pago quincenales. Ya tenemos nóminas quincenales también. Todo eso se puede manejar por el sistema humano. Para el sector educativo específicamente tenemos esta sección. Esta sección, para esos clientes de educación, esta sección, estos 4 campos. Área educativa, nivel de educación, área educativa técnica y nivel dicta. Esto es exclusivo para docentes, ¿vale? Y es que en el sector docente ya tenemos algo que se llaman, vamos a diferenciar estas dos por ahora, área educativa y área educativa técnica. El área educativa, bueno, esto es fácil, el nivel de educación es si yo soy licenciado, profesional, no sé, XX. Y el nivel dicta, entonces, en el sector educativo los tienen tipificados por niveles, y son preescolar, los docentes de preescolar, los docentes de primaria,
los docentes de secundaria, los docentes de media y los de sin asignación. ¿Cuáles serían los de sin asignación? Pues los administrativos, los rectores, los que son directivos no tienen asignación en aula de clase. El resto son docentes que tienes que decir si están en preescolar, primaria, secundaria o media. ¿Conocen la diferencia entre media y secundaria? Entre preescolar y primaria, pues esa sí es más fácil. Entre media y secundaria, ¿conocen, chicos? La media no es como la básica que va como hasta, no, hasta noveno. Noveno, Ujú. La hasta media, noveno, la décimo y media once. es décimo y once es lo que llaman secundaria. Ahí. Exactamente. Ujú. Esa es. Bueno. Entonces, ahora ellos tienen áreas educativas y área técnica. ¿Sí vieron? Entonces ellos tienen, yo la llamo así, área educativa fundamental. ¿Cuáles son las fundamentales? A ver, de pronto ustedes. Matemáticas. Matemáticas, español, sociales. Exactamente. Esas áreas que los vemos en todos, mínimo en un colegio, vamos a ver matemáticas, español o bueno, como lo llamen, cada puede tener diferentes nombres. Matemáticas, español, sociales, ¿qué más? Que no más nos dictan. Esas son las fundamentales. Artes. Esas son los que llaman área educativa en el sistema, las fundamentales. Y las área educativa técnica es para esos colegios donde, se han escuchado que son colegios técnicos ¿Tienen en como algún educación. énfasis o algo así? Énfasis contable, Exactamente. por ejemplo, o algo así. Esas son las áreas técnicas. Entonces, en el contable, entonces vamos a tener, por ejemplo, una materia de contabilidad. En esos que son de dibujo técnico, ¿sí? El INEM creo que tiene eso. Entonces, dibujo técnico. Dibujo. Últimamente hubo unos años donde dictaban esta clase de administración. ¿Cómo es que le llaman? ¿Sí, administración? Administración. ¿Qué más? No, miren, aquí técnicos, eso depende de cada colegio, el énfasis, digamos, y la proyección que vayan teniendo como colegios. Hay colegios que son de idiomas, entonces mi técnico es el inglés. Y mira que ya el inglés ya no se vuelve área fundamental, sino área técnica. Y eso depende del colegio, entonces, parametrizable. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos áreas allá, ¿vale? ¿Listo? Es que a veces es confuso, ¿no? Pero como así que área y como que uno no, es chévere que diferencien esta, ¿vale? Por eso aquí en las técnicas vamos a encontrar por acá una que se llama otras, no me acuerdo por acá, mira, otras, y él me va a habilitar esta. Dígame cuál es esa otra, porque pues puede ser infinita. Los colegios pueden determinar muchas áreas técnicas en las que quieren enfatizar sus instituciones. Dedicación laboral, tiempo completo, medio tiempo, o trabajo por horas cátedra, tenemos clientes. La ESAP maneja esta muchísimo, ¿vale? Ellos tienen docentes catedráticos. Ahí está. O las horas. Dependiendo de si yo le coloco tiempo completo, miren que aquí me coloca 240 horas al mes, ¿no? Es tiempo completo, pero si llamo trabajo medio tiempo, pues él debería colocarme automáticamente la cantidad de horas que determina esa dedicación. Bueno, aquí sí manejan turnos, entonces que si mañana, tarde, única, aplica para docentes, aplica para empresas como que manejan por turno su personal, también se puede manejar ahí con tipificar acá, ¿no? En este campo. Este es el área de recursos, o sea, de donde llega la plata, de donde llega el dinero con el pagan los docentes. Entonces, para el sector docente, pues el Sistema General de Participaciones es por donde viene el recurso, ¿no? O las entidades pueden tener personas con recursos propios, ¿sí? Hay entidades, hay secretarías que conocemos que dicen, no, pues yo tengo estos docentes bueno, recuerden que lo que va por Sistema General de Participaciones, esas plantas son aprobadas por el Ministerio de Educación, o sea, si el ministerio dice que son solo 5 docentes, esa secretaría solo puede nombrar 5 docentes. Si ya esa secretaría quiere y tiene allá en sus proyecciones, lo que sea,
o necesita otros 5 docentes, pues esos otros 5, la secretaría perfectamente la puede tener con recursos propios, ¿vale? Bueno, grupo de riesgos. Entonces, pues aquí esto es lo normal, lo que está en la norma, depende del porcentaje de riesgos profesionales en que tengas el cargo, esos estudios de riesgos que hacen en las empresas, pues aquí puedes determinar el grupo de riesgos. No puedes aquí parametrizar cómo se dé el estudio que tengas allá en la entidad. Las sucursales, aquí sucursal recursos propios o de la Secretaría de Educación, pero aquí pueden infinidad, ¿no? Si yo trabajo por seccionales, seccional tal 1, seccional 2, seccional 3, aquí podemos tipificar. La ciudad de ubicación laboral, la dependencia del centro de costos, estos dos son muy parecidos, ¿vale? Solo que el centro de costo determina cómo los clasificamos para saber el costo de la nómina. Por ejemplo, aquí pareciera, en este caso, que solamente costean hasta la institución educativa, o sea, solo necesitan saber esta nómina, cuánto cuesta por localidad, por institución educativa y por sede, por ejemplo, digámoslo así, ya. En cambio, la dependencia son muy parecidos, porque a veces uno lo ve y dice, pero estos son iguales. Pero la dependencia sí va hasta el último nivel, la dependencia va hasta la silla. Entonces, que estoy bueno, acá no se ve, aquí está lo contrario. Entonces, ¿en qué institución estoy? ¿En qué sede estoy? ¿Y qué área estoy dictando? ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre dependencia y centro de costo. Y se van a dar cuenta que depende del reporte. Hay unos reportes que trabajan por centro de costo porque lo que necesitan saber costeos y no necesitan irse hasta el área, pero otros que sí necesitan trabajar hasta el área, entonces se basan en la dependencia. La verdad, yo nunca le he visto mucha diferencia, fue muy, no es mucha la diferencia que se va. La novedad, ya les conté, pues ahí todo esto es parametrizable. Esta situación laboral, bueno, esta es importante conocerla. ¿Por qué? Porque, ven a ver si podemos acá, salgámonos un momentico a esta cédula. Fácil de mirar, ya saben, en el filtro, busco, me voy a ir a lo último y lo voy a insertar para poder mirar acá el tema de novedad con situación laboral. Entonces, de acuerdo a la novedad, voy a tener situaciones laborales, ¿bien? Les voy a poner, por ejemplo, una fácil de ver el cambio. Licencia no remunerada. Si mi novedad es licencia no remunerada, en este caso mi situación laboral es licencia no remunerada. Resulta que, si bien es cierto, la novedad me determina lo que está pasando, la situación que le queremos marcar, miren, importante, la nómina se basa en la situación laboral. Nunca la nómina lee la novedad, ¿vale? Nunca. La situación laboral es la que se lee. ¿Por qué? Porque esta es muy parametrizable, en cambio la situación laboral no. Yo tengo que mis nóminas, mis novedades, como enmarcarlas en unas situaciones laborales. Miramos, por ejemplo, la sanción, ¿cómo está? Sanción está con sanción. Por ejemplo, Quiero una mirar, continuidad. miremos esa continuidad, a ver cómo está acá. Miren, me puede marcar continuidad y yo puedo tener continuidad con situación laboral normal, porque resulta que regresé normal a mi cargo, pero yo puedo tener mi continuidad y llegar a una continuidad de encargo. ¿Sí? Y esto es miren, cuando uno ya se ubica en que es la situación laboral la que hace que la nómina haga el pago, es más fácil, ¿vale? Pero entonces, esto es parametrizable, la entidad puede parametrizar perfectamente todo. Por ejemplo, yo tengo acá una continuidad con situación laboral remunerada. Esas son muchísimas las que pueden aquí empezar a verse. Puedo tener una continuidad con incapacidad superior a 180 días. Bueno, entonces hablemos de qué es lo que pasa con las continuidades. Por ejemplo, pedí una licencia no remunerada. Puede pasar, miren, se las voy a poner bien lo crítico, ¿no? Me ingresaron una licencia no remunerada.
Cuando yo termino la licencia no remunerada, pues ¿cuál va a ser mi siguiente novedad? Continuidad, terminé mi licencia, continúo laborando. Pero resulta que continúo laborando y preciso me coincide que ya tenía incapacidades y que mis incapacidades están sobre 180 días. Entonces yo tengo que decirle que él continúa, pero con su situación de su incapacidad de 180 días para que el sistema haga ya su operación. O sea, aquí lo importante es que es la situación laboral la que siempre me va a determinar allá la liquidación, muchachos, que es la parte, o sea, en las fórmulas, allá cuando formulamos, que hemos visto algunas, se van a dar cuenta que mi función, la mayoría, se me viene por situación laboral. Esta nunca la manejamos, novedad no, para nada, porque esta ya me hace el agrupamiento. Yo creo que es más fácil verlo cuando lo veamos allá en nómina y veamos el impacto, ¿vale? Bueno, cargo, grado y básico, ya les expliqué la importancia de estos tres. Ya saben que este básico, señor. Una pregunta. Cuando una persona se va a retirar en esa novedad, ¿qué se debería marcar? No, el retiro, muy bien, el retiro nunca se hace por acá. Ok. El retiro se hace en la vinculación. Miremoslo. Ok. O sea, el retiro. Y al marcar en la vinculación el retiro, el detalle de vinculación, él ya me lo debe pasar a estado 1 y todo. A histórico, exactamente. O sea, allá en el retiro te va a aparecer, por ejemplo, si la última novedad fue continuidad, no hay lío, te sigue diciendo que sube en continuidad hasta la fecha en que le coloques acá de retiro, la fecha final. Él solito lo va a Ok. poner, él solito lo va a poner, pero el retiro no se hace en el detalle, muy bien, sino el retiro se hace acá La vinculación. en la vinculación, acá donde está el retiro. Por ninguna otra parte se hace el retiro. Ok. Gracias. Listo. ¿Qué más? La última parte de los documentos. Este es el documento que emita la entidad de soporte del ejercicio. Este maneja puntos es para universidades. Lo he visto más en universidades que manejan, que le otorgan a ciertos cargos puntos y que esos puntos les acumulan a ellos y que eso hace como carrera. O sea, que si ellos aportan puntos, mm, les genera como un ascenso, digamos, muy parecido a los docentes, pero digamos que es allá términos universitarios, te maneja puntos. Este históricos es para cuando yo quiero registrar, hacer una novedad, pero que ya es histórica. O sea, no significa que si yo no lo registré y la dejé activa, no la va a poder registrar. No, aquí tengo una funcionalidad para registrar lo histórico. ¿Qué es lo que pasa con el histórico? El histórico siempre me va a pedir una fecha inicial y una fecha final. O sea, pues por ende, ¿por qué? Porque es histórico. ¿Qué significa? ¿Qué significa histórico? Ahí voy a ponerlo acá para hacerme entender la idea. Acá. Pongamos por aquí. Entonces, que esto está muy ordenadito. 2006-2007. Listo. Resulta que necesito incluirle necesariamente que el 1 de enero del 2007 tuvo el cambio de sueldo, ¿sí? Para eso puedo ingresar a un registro histórico. ¿Cómo? Lo que sí es importante en el histórico es que la novedad tiene que estar contenida entre estas dos fechas que están en el registro. Si no, pues no, ya no es histórico, ya es fuera tiene que estar allá en este registro. Yo quiero, prácticamente el histórico es partir este registro en dos, partirlo en dos, y lo vamos a hacer para que lo vean. Partirlo en dos, o sea, que me quede uno del 2006 hasta el 31 de diciembre y el otro que vamos a registrarle del 1 de enero del 2007 a esta fecha, que ya está. Entonces, eso hace un registro histórico. ¿Cómo lo hago? Digo, uno, ubico el registro donde contiene la fecha que necesito registrar y le digo que miren que la solito automáticamente ¿qué hizo? Me trajo la mayoría de los datos. Y yo le digo que a partir del 1 de enero del 2007, con fecha de liquidación, también 1 de enero del 2007, esto es histórico, lo mismo, todo cambio de sueldo, de pronto aquí no cambió nada, digamos que no cambió. Lo único que de pronto es mi novedad, que yo quiero registrar que esto fue un cambio de sueldo. Listo. Y lo marco histórico. Ahí ya me va a dejar, miren lo que va a pasar, vamos a ver.
Ay, Dios, gracias, eres muy amable. Miren estos mensajitos chéveres, ¿sí ven? Me va avisando. Me dice que tengo que ingresarle un grado. No me acuerdo qué grado traía. Bueno, pongámosle cualquiera esta base de datos. Y ahí, lo que yo les decía, la fecha inicial, el cargo y el grado hacen que me arroje el básico. ¿Sí? Bueno, si aquí el decreto cambia, no sé, yo le quiero colocar, y ya es el decreto que ellos tengan, ¿no? Y si que le quiero colocar observaciones, registro histórico de cambio de sueldo. Listo, le doy guardar. Vamos ahora sí a ver. Aquí me está advirtiendo que estoy registrando una novedad. Me dice, ojo, usted está registrando algo, liquide, vuelva a liquidar, no se le olvide liquidar. Pero como pues es histórico, esto no me va a afectar la liquidación. Ya se guardó. Vamos a ver miremos qué cambio hizo. Entonces, miren lo que les dije. ¿Qué hizo? Él partió. Recuerden que este registro original estaba junto. Él lo partió. ¿Sí lo vieron? Y si vieron lo que les dije, que no necesariamente era consecutivo, sino es el orden en que él lleva internamente la línea que se va registrando. Entonces, sí puedo, que esto es algo que a veces las entidades no saben, sí puedo registrar novedades históricas por allá que necesito. ¿Por qué? No para la nómina, pero sí, por ejemplo, para los certificados laborales, para todo lo que son certificados, la mayoría de veces pues necesitan completar la información que no está. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Listo? Esa es la respuesta. ¿Qué más tengo acá? Ya se los expliqué. ¿Se acuerdan cuál es el no confirmado? Ok, o sea que esta parte histórico sobre todo Ujú. se ve mucho en certificados laborales, cuando hay algún detalle que quieren que se vea reflejado en el certificado. Sí, Por señor, ejemplo. exactamente. Sobre todo para Ok. eso se usa mucho. Y el no confirmado, miren, ¿se acuerdan? El estado que hablamos que este no lo toma, que es como si, hagan de cuenta que todavía no existe el registro, uno les dice, no, pues si está no confirmado es como si nada, para nómina, ¿no? Para nómina. En cambio, para planta, pues sí, pues el no confirmado significa que esta novedad puede estarla generando un acto administrativo, bueno, lo que sea, Puede ser informativo, más no precisamente para tomarlo. para tomarlo. Y ahí viene la siguiente funcionalidad que está en la presentación. Ah, bueno, y nos falta y ya les hablo de este no confirmado. Ya se dieron cuenta, ¿no? Este registro tiene el chulito no confirmado. Ténganlo ahí en la mente para mirar la funcionalidad que nos falta. Y aquí hay otra opción que dice, sí acepto que las nóminas en proceso se marcaran como reliquidables. Esto nos pasa cuando yo ingreso una novedad acá en el detalle de vinculación y es como advertirle, ojo que usted está ingresando una novedad. Eso significa que eso le puede estar afectando su nómina. Entonces, esto dice, sí, yo sí acepto que sean reliquidables, que el registro esté para reliquidarlo nuevamente. Es un mensaje, siempre se van a dar cuenta que este sí acepto no lo va a pedir por allá no lo pide muchas veces. Bueno, ¿qué nos falta? Entonces, sigamos acá en la presentación y vamos acá. Y entonces, Entonces, ya, recuerden, les dije, tengan allá en su mente el check de no confirmado. Entonces, y ahí entra esta funcionalidad. Todos esos registros, imagínense en esas en plantas grandísimas, plantas de personal grandes, donde yo tengo, no sé, 20 personas registrando licencias, novedades, traslados, son muchas, ¿no? Pues nunca nos vamos a poner uno a uno a esos registros no confirmados. Y para eso existe esta funcionalidad, confirma. O sea, le quita el chulito, ay, perdón, le quita ese chulito, confirma el registro, pendientes que están en el detalle de vinculación para que los tome nómina. Eso es lo que hace esa funcionalidad. Entonces se las voy a mostrar acá en el módulo, ya en vivo. Mírenla acá. Perdón, aquí está. Confirmar vinculación. Miremos a ver si de pronto este tiene. Sí, mira, tiene varias. Genial. Podemos verlas. Entonces, ¿esto qué es? Son todas esas detalles de vinculación. Son detalles de vinculación que están ahí en el sistema pendientes de ser confirmados. Entonces, si la entidad juiciosa llega y dice, ay, no, este ya está, ¿cómo confirma? ¿No? Pues
yo que recomiendo siempre, cojan sus actos administrativos ya firmados por el secretario y empiecen aquí a confirmar. Este lo voy a confirmar, este está firmado, este está firmado, este está firmado. Entonces lo pueden hacer masivo o unos sí, unos no, míralo, chul, y le digo confirmar. ¿Esto qué hace? Lo que vimos ahorita, el chulito ese que estaba ya, creo que lo tengo acá. No me acuerdo si fue este que quedó no confirmado. Este. Le quita esa marca y ya, eso es todo lo que hace, pero lo hace masivo. ¿Listo? ¿Claro? Ese tema. Sí, señora. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Otras funcionalidades dentro de planta está el incremento salarial, están los datos digitales, que este es una mejora, ahorita vamos a hablar de ese tema, y tenemos la consulta del empleado, ¿vale? El incremento salarial, ¿qué hace? Pues imagínense, todos los años salen esos decretos que hemos venido viendo en las sesiones, tanto de docentes como de administrativos. Imagínense ponerse uno a registrarle a cada persona cada año el sueldo, no terminan. Entonces, para eso existen estas funcionalidades que lo hacen masivamente, ¿vale? Miremosla de una vez, ya que la comentamos. Incrementos salariales. Y hay varias formas de aplicar esos incrementos salariales. Entonces, por grupo esquema, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decirle a la esquema docente de primaria, a todos ellos les voy a aplicar este mismo incremento. La fecha del incremento, pues a partir de, por lo general, pues la fecha del incremento va a ser el 1º de cada año, ¿no? Por lo general. No puede pasar que no, ¿no? ¿Y con qué documento, acto administrativo, se aplica el incremento? O lo puedo hacer a un solo docente, mira, o a una sola persona. No necesariamente tiene que ser a todo el esquema, también lo puedo hacer a una sola persona, ¿vale? Si no le escribo aquí nada, pues lo hace masivo. Lo puedo hacer a inactivos, a personal inactivo. ¿Esto para qué? Para, por ejemplo, cuando le hacen esos reconocimientos a los ya retirados, pues, le aplican el incremento y le pagan su pedacito que les debían. Y este actualizar sirve para, yo ya apliqué el incremento, pero no sé, se dieron cuenta que le quedó mal en la parametrización, a un cargo le quedó mal el básico. Entonces, eso es lo que hace, no inserta, porque cuando yo aplico incrementos, recuerden lo que hice ahorita, y sirve de ejemplo. Recuerden que yo lo que hice fue insertar, a ver, ¿dónde estoy? No estoy en confirmar. Perdón. Estoy en el detalle. Recuerden que lo que yo hice ahorita fue insertar un detalle, ¿no? Una cosa es insertar un detalle, un registro, en este caso hicimos y otra cosa es actualizarlo sí, editarlo, mejor dicho. Entonces, el incremento salarial inserta, pone un nuevo registro y le pone un número, que estamos hablando. Pero actualizar lo que hace es, a ese último detalle, lo que hace es cambiarle el sueldo, hace una actualización. Por si acaso, ¿qué pasa? Me equivoqué parametrizando las tablas de salarios, porque esto se basa en ¿qué? Pues en esos decretos de salarios, los suben aquí al sistema, y con eso es que el proceso de incrementos va y dice, este es el cargo tal, el grado tal, el año tal, lo mismo de siempre, y le aplica un nuevo detalle de vinculación. Pero si no, lo actualiza. Es este servicio, o sea, están los dos. Entonces, podemos hacerlo por grupo esquema, podemos hacerlo por cargos. Aquí puedo decir qué cargos, también tipo de cargo. Aquí el cargo lo puedo también subirlo. Solo un cargo. Yo ya no necesito subirle a un grupo de personas ni a un esquema, sino ya necesito subirle el sueldo a todos los auxiliares administrativos. Lo hago por cargo. La fecha del incremento lo pueden hacer por... este se usa más que todo, ¿saben para cuál? Para pensionados. Entonces, el cargo pensionado, que ellos tienen un incremento no por una tabla salarial, sino por el porcentaje del IPC que aumenta acá, ahí está. Por este lado lo pueden hacer. Este no lo conozco, general por empleado, entonces esto la puede ser, mira, por centro de costo. Aquí lo que me hace es filtrar por centro de costo y cargo. Aquí me salen
qué empleados hacen parte de ese centro de costo y cargo, porque mira que aquí hay varios filtros, y pues lo aplico acá y lo mismo, le aplico la unidad, el valor a incrementar, el método este es de redondeo debe ser, y si es un incremento porcentual, un salario bueno, hay varias formas, ¿vale? Hay varias formas de aplicar incrementos salariales. Datos digitales, me gusta. Perdón. Datos digitales, entonces, en teoría lo que sirve es para subirle al sistema los documentos en formato PDF que soportan una novedad. Lo bueno ahorita es que, miremos a ver si aquí tenemos la funcionalidad. Vamos a mirar acá en datos básicos. Si la tenemos ya visible acá. No, ya está. Espérenme. No, no está acá. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿dónde está? Datos digitales. Entonces, aquí esta funcionalidad, entonces aquí yo puedo subirle datos como cualquiera, la cédula, un acto de encargo, el título profesional, las vacaciones, ¿vale? Esa es esta funcionalidad que se llama datos digitales. Lo único que yo digo es qué tipo de documento es, por ejemplo, viene a ver, una que sea visible, la tarjeta profesional. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues buscar en mi, ¿qué? Bandeja, donde esté, pues, el documento PDF y se lo cargo. Entonces ahí ya le quedó cargada la tarjeta profesional. Así de sencillo es datos digitales. Sin embargo, esta funcionalidad tuvo una evolución ¿cómo se dice? Una evolución hacia poder hacerlo en cada funcionalidad. Entonces ahora ¿Más robusta? tenemos, sí, más robusta, exactamente, porque antes era aquí, y si yo quería venir a consultar el documento acá, igual lo pueden seguir usando, ¿vale? La funcionalidad queda. Pero ahora lo que se hizo es, a cada formulario, miren, todo el software, ya no aquí ya no hay limitante, a cualquier funcionalidad del software le agregan la pieza que se llama, ay, Dios mío, hoy estoy, documentos digitales. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar aquí en datos básicos y yo puse mi hoja de vida, ya la registré, pero no necesito irme allá a esa funcionalidad que les acabo de mostrar, sino que yo quiero aquí, cuando yo veo a Luis Fernando, poder ver su hoja de vida, por ejemplo, ya existe. Entonces aquí se me va a habilitar un botón que se llama documentos, chun, es el de que les digo que lo que funciona es como un Lego, como un Lego, ¿sí? Que se unen las piezas, unen esta funcionalidad, este formulario, a mi funcionalidad de datos, eso se llama completitud de documentos, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, discúlpenme. Y se te habilita aquí el botón. No sé si ya la has visto en vivo, esta base es de pruebas. ¿La has visto en vivo? Y así la vas a tener por todas partes. Entonces la puedes tener en datos básicos, la puedes tener en vinculación, o sea, aquí en el detalle. Quiero ver aquí el botón con el documento de los, en ese detalle, por ejemplo, estoy haciendo un traslado, quiero ver ese traslado, quiero ver el documento ahí, ahí lo puedes ver. ¿Quieres irte para escalafón? Lo mismo. Y verlo en la solicitud. Ah, quiero ver el documento. Así, en todo el software ya podemos tener ese servicio de datos. Fue una evolución muy bonita, la verdad, muy chévere, porque en cualquier parte del sistema yo puedo subir documentos, como cuál. Por ejemplo, muy funcional para salud y seguridad en el trabajo, porque yo armo el registro del comité y le subo el acta del comité. Funciona, no, es para todo, la verdad es que a mí me encanta. Formulación.
voy y formulo, y en la parte de abajo quiero poner el acto, la resolución, el decreto, lo que salga, que sustenta la fórmula. Ahí lo puedo tener. Entonces, muy bonita esa evolución, la verdad, contárselos es chévere, salió y ya se está usando y toca usarla, es genial. Y nos vamos a consulta empleado. Consulta empleado es como un resumen, la miramos acá. Aquí está, consulta empleado. Entonces aquí pongo mi empleado. ¿Listo? Y esto es como una ficha de todo esto que hemos venido hablando en toda la mañana. Es una ficha resumen de todo. Una ficha rápida, como una forma de ver rápidamente al funcionario sin tener, porque es que si se dan cuenta los formularios tienen bastante información, pero resulta que aquí la quiero ver, yo quiero los nombres, bueno, aquí pueden poner la foto, sus datos personales, por ejemplo, no sé, estamos haciendo una jornada para llamar a todos los funcionarios para un tema específico en la compañía, pues rápidamente por consulta de empleado poder venir y obtener información rápida de sus datos básicos, de su vinculación. Esta sería la vinculación actual, hoy cómo está, ¿vale? No miren que allá al otro lado podemos ver sus históricos y todo el tema. Aquí no, aquí es hoy, cómo es, en dónde está trabajando, en qué esquema está, cuánto está ganando, qué cargo tiene, qué grado tiene. Si bien es una información muy rápida. Fondos, qué fondos está aportando en salud y pensión. Si tiene información tributaria, entonces su porcentaje de retención, su procedimiento de retención, si es el procedimiento 1 o 2, sus beneficios tributarios, ¿qué quiere decir? Que si él ha aportado, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si ha aportado lo de personas a cargo, si ha aportado el certificado de intereses por compra de vivienda, todo lo que le descuente retención en la fuente. Entonces, miren que es una vista, consulta empleado, es una vista rápida del funcionario, de ciertos datos. ¿Cómo lo ven? Este también es bonito de usar. Bueno, Y se ve bien completo. chévere, listo. Y en reportes, entonces, ¿qué vemos? Pues aquí, estos son unos cuantos, porque lo que hay es reportes de planta y personal, ¿vale? Muchos, hay muchísimos. Bueno, entonces podemos tener un reporte de funcionarios en planta liquidados. O sea, yo quiero saber qué funcionarios están liquidando este mes. Pueden tener un reporte. Los certificados de historia laboral y salarial. Estos certificados ya están tendiendo, ya les cuento, es una buena noticia. Tanto físicamente, porque esto lo que puede hacer es generar un PDF del certificado laboral y salarial, pero ahora ya sale en línea. Entonces ya ahora se conecta con unas funcionalidades para específicamente el módulo de prestaciones económicas. El módulo de prestaciones económicas de cesantías o de pensiones se basa, ¿cierto?, en la historia laboral y salarial. Entonces ya la certificación sale en línea, ya el funcionario que necesita pedir esa certificación no tiene que imprimirla y radicar, no, eso ya no tiene que hacerlo. Ya sale en línea y con esa solicitud en línea ya de su certificado, después de tener el certificado, inicia su proceso de solicitud de una prestación. Entonces, la verdad, genial. Son buenas noticias, estamos en ese avance en el sistema. Retiros de personal, puedo sacar un informe de todo mi personal retirado. El reporte de afiliaciones, en este caso, de docentes al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio o de novedades al Fondo del Magisterio. Esto también, ya aparte de tener este reporte, que era el que veníamos manejando hace muchos años con el Fondo del Magisterio, pues con la implementación de este módulo de prestaciones y afiliaciones, ya esto también es automático, entonces muy chévere. Ocupación de planta de personal. Aquí, ¿qué puedo saber en esta ocupación? Este me indica la estructura, ya imagínense allá toda esa estructura de estas entidades, cómo está la planta. Entonces, ¿cuántas personas tengo en el colegio San Juan, en el área de matemáticas provisionales, cuántas en propiedad, cuántas, esta es ocupación de planta? Este me da un mapa general de toda esa ubicación. Actos administrativos, todos los que quieran. Entonces yo puedo generar el acto de renuncia, el acto de nombramiento, el acto de traslado, todo lo que sea actos administrativos los puedo generar por el sistema, ¿vale? Un reporte de novedades de vinculación. ¿Qué son estas novedades de vinculación? Pues un reporte donde me sale
todas las novedades que se registraron para la nómina esta mes. Entonces ahí podemos saber cuántos nombramientos, traslados, retiros, lo que hubo este mes, ¿no? Y para nómina, si lo necesitan para hacer revisiones. Está genial, este consulta archivo es puedo generar infinidad de consultas, ¿vale? Todo, desde que esté el dato en la base de datos, yo me puedo generar una consulta y sacar un plano con la información. Entonces, este es muy, muy proactivo, no sé cómo ya la palabra así, sirve para muchas cosas, pues para toda la información que necesito sacar, que no está contenida en todos estos reportes, ¿no? Entonces, yo tengo un reporte, estos ya son esquematizados, ya tienen su... Multifuncional. Esa palabra es la ideal, multifuncional, sirve para sacar toda la información. Informe de novedades de planta archivo, pues para sacar las novedades de planta, pero en un archivo plano, en un Excel. Recuerden que no me acuerdo si fue en el video de introducción, hablábamos de que el Ministerio de Educación Nacional requiere información para ellos tomar decisiones de las entidades territoriales. Entonces, lo que sacaron fue algo que se llaman anexos, una resolución 166, y en esa resolución 166 crearon anexos o archivos planos, para ser más claros. Entonces, el anexo 3A, se llama así, es el archivo plano con el que las secretarías le reportan al ministerio su planta de personal. Bien. Y ese es nuestro módulo de planta y personal.